Buenos días. Bueno, como este calendario no para, vamos a empezar ya un poco la presentación, ¿vale? Tenemos el honor de tener con nosotros a Gareth Hanrahan, que a mí se me ocurriría presentarlo como un arquitecto de mundos oscuros, ¿no? Un poco porque tiene dos estilos narrativos o dos mundos a la hora de contarnos historias. Uno por las historias que nos da desde el rol, del cual tendremos dos charlas, por lo cual no vamos a profundizar hoy en ello, y un poco la parte literaria, que es la que vamos a tocar hoy, ¿no? Vamos a hacer un resumen también muy rápido, ¿no?, de la persona que tenemos aquí para que nos demos cuenta de su dimensión. Ha tocado juegos como Exoterroristas, Traveler, ha hecho cositas con Tolkien, con El Anillo Único, con Moria. Ha tocado también cosas como la última versión de Drácula Dossier, una nueva aventura narrativa, la cual os recomiendo mucho que miréis. Y luego ya en el ámbito de la literatura fantástica lo conocemos más por la trilogía del Dos Ciego, la cual está compuesta por El Gremio de los Asesinos, El Ascenso de las Sombras y El Corazón de la Oscuridad. También está trabajando ahora en una nueva aventura que sería The War of Moth, que es un thriller del que luego igual nos puede hablar, ¿no? Yo quisiera empezar, bueno, sobre todo dándote la bienvenida a esta pequeña Gerdon del Fantástico, ¿vale? Y sobre todo empezando un poco en el inicio, ¿no? O sea, creo que tú empezaste en la literatura fantástica en el rol gracias a tu madre, ¿no? Una lectora de Tolkien. ¿Nos puedes hablar de eso? Well, firstly, thank you for having me here. Certainly my mother introduced me to Tolkien. She was a Tolkien reader. The whole family had read Tolkien. There's a family story about my uncle at the age of 8 going to my mother going, "Is Gandalf really dead?" And it was through Tolkien that I discovered role-playing games. There was a Tolkien week in the local library. I was about 12 at the time. I was a huge Tolkien fan. I went in and there were these people sitting around the table with a map of the Prancing Pony. And I said, what are they doing? And I was handed a character sheet saying, "You're an elf who has passed through Moria." And I said, well, I have no idea what this thing is, but it's clearly the coolest hobby ever. So I dedicated the next 20 or so years to role-playing, and then wandered into fiction. But yeah, Tolkien was the starting point and the sort of fixed northern star of the whole affair. Es verdad que mi madre era una gran lectora de Tolkien, pero es que lo es toda su familia. Hay una anécdota familiar de las que se cuenta siempre, y es que mi tío, con 8 años, llegó a mi abuelo y le dijo: "Esto da mucho miedo con El Señor de los Anillos, pero lo puedo leer", y eso es algo relativamente recurrente. El caso es que yo ya era un gran aficionado a Tolkien cuando, a los 12 años más o menos, en la biblioteca local hicieron lo que se llamaba la Tolkien Week, la semana de Tolkien. Y básicamente vi, al entrar en esta semana de Tolkien, que estaba un montón de gente sentada en torno a una mesa con un plano del Pony Pisador, y me dieron una hoja y me dijeron: "Toma, eres un elfo que acaba de atravesar Moria". Y dije: no tengo ni idea de qué va esto, pero cómo mola. Y así me tiré los siguientes 20 años de mi vida jugando a rol, hasta que de manera más o menos natural fui gravitando hacia la ficción para poder ponerme a escribir, pero siempre con Tolkien como punto de partida. Claro, un punto en común que creo que hay en tu producción rolera y en tu producción literaria es precisamente el mundo de Tolkien, pero también el de Lovecraft. ¿Cómo ha influido la amabilidad de estos dos mundos o el trato de estos dos mundos en tu obra? I discovered Lovecraft through role-playing as well. I went to my first Gamescom and played a game of Call of Cthulhu. Didn't know what it was, but it was a transcendental experience to be investigating mysteries and dealing with horrible monsters. And a large part of my career has been trying to recreate that experience of playing Call of Cthulhu for the first time. Certainly Lovecraft is a very flexible and useful narrative device. You can as
as popular culture has shown us, you can add Lovecraft to anything. He's like, you know, the salt of genre. It's like you add a pinch of Lovecraft, and it won't necessarily make everything better, but it will almost always work. And like Tolkien is just so foundational to like Western fantasy in general, but also role-playing games in particular, that having a good knowledge and the ability to sort of pastiche both Tolkien and Lovecraft served me very, very well, because, like, you know, if you have those two like tools in your tool belt, then there's that covers the vast majority of writing for hire and gives you a foundation on which to build your own worlds, because it's like studying Latin in college. Like, you know, Latin on itself is useful, but knowing Latin gives you a vast knowledge of other languages and, like, you know, specialized fields. Yeah. So yeah, they're sort of like the foundational elements of so much fantasy. Pues es verdad que la primera vez que conocí a Lovecraft y Cthulhu me di cuenta de que había todo un universo ahí. Es algo que está muy presente también en toda mi obra. Creo que Cthulhu está muy en la base de muchas de las partidas de los juegos de rol que vamos conociendo. Y creo que es necesario conocer la obra de Lovecraft, aunque sea para ponerte a escribir por encargo. Es la base de buena parte de los mundos a los que luego vamos accediendo en el desarrollo de nuestra obra. Es como conocer el latín. El latín hoy en día no te sirve de nada, pero el latín sí es una base que te permite luego profundizar y conocer otros idiomas. Pues creo que Lovecraft y su influencia sería básicamente eso, ese elemento común, ese sustrato que luego te permite ir conociendo otras cosas. Antes empezaba la charla, ¿no?, hablando de que eras una especie de arquitecto. Quiero volver a esto porque uno de los protagonistas de tu trilogía, del Gremio de los Asesinos, precisamente es Gerdon, una ciudad que a mí se me asimila mucho a la Langmar de Fritz Leiber. ¿Qué elementos específicos de su arquitectura o qué peso como personaje tiene esta ciudad en tu obra? I'm fascinated by just buildings and like the shapes and how people interact with them. Fritz Leiber was an influence, certainly, although more. We're thinking of him weirdly. I think, like, you're reading Dragon magazine as a teenager, and, like, you're hearing these references to, like, this is all pre-internet, so hearing these references to books that I couldn't get. Like, I remember getting the Manual of the Planes for first edition AD&D and never having read AD&D. Yeah. And there's something very, very potent about hearing these names and references. Like, you know, I heard of Lankmar long before I read any of his books. So I had sort of constructed my own, like, you know, idea of what it must be. And it was, a lot of it was drawing on, like, these ideas I'd had about these fictional worlds that I hadn't read, but I'd just heard references to. And then going, okay, that's what it's really like. But what can I do with my, like, you know, half-remembered imaginings of what it might be like? So, I mean, certainly Guerdon is this sort of stew of, like, both, I reference, like, that's like bits of Cork, bits of Edinburgh, bits of London, but it's also bits of Ankh-Morpork, bits of Lankmar, bits of New Crobuzon. Yeah, I mean, I will clearly not deny the China Evil influence. And also, like, either, like, you know, what I picked up reading those, or what I'd heard of when I'd heard those books and imagined what they might be. Me encanta lo de poder imaginarme un lugar y sobre todo tener en cuenta que a veces llegamos a esos sitios sin que siquiera hayamos podido leer nada de la obra en los que están incluidos. Yo había oído hablar de Lankmar mucho antes incluso de leer las novelas, y tenía ya una imagen en mi cabeza de lo que había en la ciudad. Luego lees las novelas y ves que es algo distinto, ves ilustraciones y ves que es diferente a lo que te habías imaginado, pero ese elemento, esa referencia de ficción sigue estando ahí presente. Sigues pensando cómo sería la ciudad y cómo compaginarla con lo que has leído, cómo te lo habías imaginado y cómo compaginarla con lo que has leído. Y creo que en ese juego entre lo que has imaginado y lo
lo que has leído, antes de conocer la ciudad, es de donde sale Querdon. Básicamente es como un guiso con muchos ingredientes distintos, donde mezclo elementos de ciudades como Cork, como Edimburgo, como Londres, pero también desde luego de Ankh-Morpork, de Langmar o de Nueva Corbizón, que desde luego China Mayville me parece absolutamente extraordinario. Son libros de los que has oído hablar, que luego has ido leyendo también y que estimulan tu imaginación. Una de las bases de todas las civilizaciones o ciudades suelen ser los dioses en los que creemos. En tu caso, la imagen que das de los dioses es completamente innovadora respecto a otras historias o otras novelas, ¿no? ¿Qué tipo, son unos dioses más maleables, que me gustaría que hablases de ellos, y sobre todo, cómo influye la naturaleza de estos dioses en la moralidad de los habitantes de la ciudad? Weirdly, a lot of the theology of the Black Iron books in Guerdon came from one day when I was wandering around the Tesco supermarket, and I was looking and going, "Wow, this avocado came from." I don't know, where do avocados come from? Some far-off country. We don't have them in Ireland, certainly. There is this vast, invisible system behind, getting this avocado from, wherever it was grown. It was picked, processed, shipped, packaged, and on top of that, you've got all these other systems of economics of, the people who did all those jobs, how they all interact. And I was sort of, it was almost, I don't want to say a religious experience, but the sort of moment of whoa, the world is really, really, really complicated, and there are all these invisible systems. And I thought, well, what if they sort of went mad and wrong? And a lot of fantasy is basically taking a metaphor or an abstract concept and going, right, because this is a fantasy, I can give that a cool made-up name and arms and legs and a character and opinions. So the gods really just came from okay, what if we take the systems underlying the world and gave them a level of personality and volition, and in the case of those books, madness, because there's gods war going on. So yeah, they're malleable because they arise from people, because they are basically our imposition of system and order on the world, and then you take that and you say it's gone mad, and they're all like programs out of control, going off in strange directions. But a lot of it was just basically the fun of taking the relatively stable, static elements of the world and going, okay, what if it all went weird? Pues lo cierto es que el sistema teológico de los libros surgió curiosamente mientras estaba recorriendo los pasillos de Tesco, de una cadena de supermercados. Básicamente fui a comprar un aguacate y de repente me planteé ante el aguacate y dije, ¿de dónde vendrá esto? ¿De qué país habrá surgido? ¿De qué país lejano en qué país lejano lo habrán cultivado? ¿Sabes de dónde vienen los aguacates? Porque yo no tengo ni idea. Sí sé que no son de Irlanda, eso lo sé seguro. Y el caso es que me puse a pensar allí con el aguacate en el sistema tan vasto e invisible que había permitido que ese aguacate llegara hasta allí. Alguien lo había tenido que recolectar, lo habían tenido que procesar, lo habían tenido que embalar, lo habían tenido que mandar para que llegara por fin a su destino. Y cuando me puse a pensar en ello me pareció que la experiencia era wow, de dejarte con la boca abierta y de lo complicado que es el mundo. Y pensé, ¿y si hubiera un sistema así en una novela de fantasía, pero ese sistema no funcionara bien? Podría utilizarlo como una metáfora para toda una serie de conceptos abstractos y usar para los personajes y el desarrollo de los mismos
tenemos un sistema subyacente semejante al de la cadena de distribución, para ver hasta qué punto puedo tratar de saber cómo es el Dios, pero qué es lo que subyace a su personalidad y a su voluntad. Y qué ocurre si en esa cadena de desarrollo hay algún eslabón que no está bien. Dar un carácter maleable a lo que está sucediendo. Y de ahí es de donde surgió todo el concepto. Básicamente quería ver qué es lo que podía ocurrir cuando se trataba de imponer un sistema perfectamente ordenado y había algún tipo de disrupción o de discrepancia en las distintas direcciones y las divergencias que se podían plantear. De ahí surge la maleabilidad en un sistema relativamente estable en el que algo sale mal. Otra cosa perturbadora en tu obra es la magia. O sea, que como buen amante de Lovecraft y de los juegos de rol, podríamos decir que es sucia, que también tiene un coste en su uso y puede llegar a ser muy perturbadora. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo has usado esta magia o cómo afecta a los personajes que la usan? Yeah, let me think of good examples. Basically, in the setting, there are three major forms of magic. There are the gods, who are these, like, as sort of reified systems, like, sort of standard pantheons of, like, war or famine or harvest, but as they're now acting in strange ways. You've got this one scene where this harvest god is basically sort of creating warriors who are, like, vomiting up wine, and if they touch you, you get, like, turned into corn or whatever, basically taking the sort of traditional accoutrements of harvest deity and weaponizing them. Then there's sorcery, which is basically trying to manipulate the world directly, and that has sort of physical backlash, so sorcerers become twisted and injured, and it's a much more sort of physical, visceral, getting blasted by magic. And then there's alchemy, which is basically taking the leftover bits of gods and things they've touched, things they've charged with their power, and using that remotely to basically, like, you like grind up the altar of a vanished fire god, and you've got this powder which will explode very violently because it's full of fire magic. Throughout, I think it is the idea of magic having a cost, that basically I wanted it to feel quasi-scientific. Like, a big influence on the field of books was just books on, like, Victorian engineering and Victorian architecture, and just, like, the idea of having sort of a magical industrial revolution. And obviously for that you can't just have this, like, nice fairy story magic where the wizard waves a wand and, like, the forest comes alive, or the, like, they just can't, like, conjure stuff effortlessly. There had to be, like, a feeling of transaction, of pollution, of cost. Me planteé toda una serie de elementos muy distintos. Por ejemplo, los dioses de la cosecha, utilizarlos como si fueran que utilizaran sus poderes como si fueran herramientas. Este dios que te toca y de repente empiezas a vomitar vino todo el rato, u otro que te transforma en maíz. Usar los poderes de la cosecha tradicional, los dioses tradicionales de la cosecha, con sus poderes como si fueran armas. En cuanto a la brujería, las brujas son muy retorcidas, tenían un sistema de magia que fuera muy físico, muy visceral. Hay restos de los dioses que están por ahí perdidos, que son lugares que se pueden cargar, o que son objetos que se pueden cargar con poder. Hay polvo que explota de los restos de un dios, la magia del fuego. La magia tiene siempre un coste casi científico, y hay también mucha influencia en el sistema de la ingeniería victoriana. Me planteaba una revolución industrial mágica, donde se hubiera pasado un mundo en el que se hubiera pasado de una magia de hadas, casi con varita, a una sensación de transición, a un tipo de magia que tiene un coste y un tipo de producción distinto. Otro de los personajes característicos de la obra son los hombres de piedra. Unos personajes que al final tienen una enfermedad con un destino inevitable, ¿no? ¿Qué te llevó a incluir esta trama o esta línea en tu trilogía, ¿vale? Y si te ha servido para explorar un poco el fin de lo inevitable de la vida o el trayecto del ser humano.
tell you to talk about the inevitable end of human life? A cheery question. It's interesting. Like, when I'd started those books, I just hurt a disc in my back, so I was having trouble walking. I was taking lots of painkillers and so forth, and I thought, I like. At the start of the book, one sort of cast around for inspiration, and one sort of goes, "Oh God, I'll use that," and as you sort of translate into fantasy terms, so that got turned into these guys who have this disease that's slowly turning into stone. They've got to take injections to stave it off. I thought that's an interesting fantasy concept. I can build on that, and part of my technique is basically throwing out a random idea and then going, okay, if there are people turning to stone, what effects does that have in the wider world? Like, is it a contagious disease? Yes. Okay. How would that have happened back in history? How would culture have changed? How would what jobs would they have? What other things they have? And that's all fine. That's like the sort of the standard fantasy thing. It was literally only as I was doing the final edits and writing the afterward, I went, oh, I had a friend who was dying of cancer and he was getting daily injections, and I'd seen him go from being able to walk to being in a wheelchair to basically being bedbound. I think I was writing about that to a degree, but it was so subconscious that took me by great surprise when I actually went, oh, you were talking about Chris the whole time. And I'm sure that's happened in other books too, and I sometimes sort of read my old books going, what was I actually thinking about there when I wrote it? Because when you sit down to write, you focus on the book, and what you actually put in the book can also take you by surprise when you actually step back and step away from the desk and go, oh, that's where that came from. So yeah, I think that's where that whole subplot must have come from. I think the author is often the wrong person to ask what's in their books. You need to step back and view from a distance. Pues desde luego es interesante el plantearme cuál puede ser el origen en ocasiones de muchos de mis libros. Por ejemplo, en el caso de una de mis novelas, hubo un momento en que tuve una lesión discal, tenía una lesión, un disco de la columna, y me costaba muchísimo caminar, tenía muchísimo dolor, y quise utilizarlo eso como inspiración para mi fantasía. Entonces me planteé, ¿qué pasaría si hubiera una enfermedad que pudiera ser contagiosa y de repente alguien robara esa enfermedad y se propagara por el mundo? Plantearme cuál era la historia, cuál era el origen de esa enfermedad, cuál era la forma de tratarlo, es algo que me servía como punto de partida y que luego iba viendo cómo evolucionaba según iba creciendo la historia. Y al acabar la historia me la releí y me di cuenta de que justo mientras estaba escribiendo un gran amigo mío le habían diagnosticado cáncer, y yo vi cómo pasaba de poder ir caminando sin ningún problema a tener que ir en silla de ruedas y a pasarlo realmente fatal. Y me cuenta, o sea que al escribir sobre esta enfermedad en realidad estaba escribiendo subconscientemente no solo sobre mi dolor, sino también sobre la enfermedad de Chris. Supongo que si ahora echara la vista atrás y viera algunas de mis obras primerizas, me daría cuenta de que me sorprendería bastante a mí mismo al entender de dónde había surgido cada una de esas novelas, cuál era lo que subyacía a las distintas tramas, aunque por lo general también soy de los que piensan que el autor es la peor persona a la que preguntarle por su obra. Por el origen de su obra. Otra de las cosas que haces o que subviertes es lo que es el origen de los ghouls. De hecho, hay un personaje que es uno de ellos. ¿Cómo has hecho esta subversión de un personaje ya conocido, del cual no hemos conocido mucho, y le das un peso en lo que es tu obra? Ghouls or ghouls aren't original to Lovecraft. That basically they're from Arabian myth originally. But Lovecraft has sort of defined the modern take on them, and my ones are very much borrowing from Lovecraft's. But I wanted to sort of integrate them into my world a bit more solidly. When I originally started the book, like I said, when I started, I just tended to throw ideas out. So I went, okay, I like ghouls. I played
Forsaken, World of Warcraft back in the day. I'll throw them in, and then it was a question of sort of backfilling the stories so they fitted into that world. But the act of doing that meant that basically I had to like sort of create other aspects of the setting to fit them in. I mean, any idea you throw into a book will sort of form the rest of it, which is often the interesting part of the process. You start with a fairly simple idea, but when it's placed next to other ideas, you get these interesting sort of interference patterns almost. But I mean, I've also had this like long fascination with underground like realms and sewers and dungeons and sort of the unknown subterranean landscape. I think partly from reading Umberto Eco's Foucault's Pendulum, who was a character in that who was obsessed with the underground world and the mysteries of the lands below. And yeah, basically wanted to sort of poke at that and went, okay, I'll have ghouls. How do ghouls fit in? Add that. And everything is very sort of, is accretive a word? Like you're sort of building up like a snowball. You're like, you throw the idea downhill and it picks up more and more and more as it rolls towards the rest of the story. Bueno, los ghouls en realidad no son una creación original de Lovecraft, sino que forman parte de la tradición de Oriente Medio y del Oriente, vamos. Lo que se ocurre es que Lovecraft se reapropió de ellos o los redefinió, y yo he recurrido a la versión Lovecraftiana de los ghouls con mi propio toque, los metí en mi mundo y he jugado mucho con ghouls, los he tenido muy presentes y se me ocurrió que sería una buena idea incluirlos en mi libro. Lo que pasa es que cuando metes un elemento en una historia, lo primero que tienes que hacer es plantearte cuál es su origen y crear los distintos aspectos de ese elemento. Y una vez tienes el elemento bien definido, lo que ocurre es que tienes que integrar ese nuevo elemento en todo lo que hayas ido procesando, en todo lo que hayas ido desarrollando en el mundo. Básicamente, asegurarte de que incluso el más sencillo de los conceptos, o saber que incluso el más sencillo de los conceptos va a generar algún tipo de interferencia. A mí eso me llama siempre mucho la atención, cómo el añadir un elemento nuevo va cambiando el tipo de historia que creas. Siento una gran fascinación por las alcantarillas, las mazmorras, lo que viene siendo inframundos o submundos, mundos subterráneos. Supongo que eso viene de algunas de las obras de fantasía que he leído con las figuras de los ministros subterráneos y cosas por el estilo. El caso es que yo creo que incluir un elemento nuevo es como añadir combustible o añadir un elemento a una bola de nieve que empieza a girar y cada vez va pillando más volumen según más elementos va pillando y más vueltas va dando. Bueno, pues ya sobre la mesa ya tenemos un panteón de dioses, ya tenemos una ciudad en la que vamos a vivir la historia, ya tenemos una trama oscura y ya tenemos empezamos a ver una especie de razas, ¿no? O de personajes que vamos a tener. Yo creo que es momento ya de hablar de los jugadores de tu historia, ¿no? Que es Cari, Spar y Rata. ¿Qué significa para ti o qué tipo de arquetipo has querido marcar en cada uno de los personajes y cómo también calan en ese punto gris de la ciudad y consigues que empaticemos tanto con ellos? Well, I mean, I started out writing role-playing games. And in role-playing games, your job as a game designer is to support the players, to basically give them an interesting place to visit, interesting stories to interact with. But they're the ones experiencing and driving the story. They're the heroes. So then when I started trying to do novels, several times I'd write the opening of a novel, come up with this elaborate plot, this elaborate setting, these interesting people to talk to, and the main character would be this absolute non-entity because my instinct was, or my experience from role-playing was, you leave space for the players to create their own characters and slot them into the story. And so I wrote the first 20,000 words of one novel. This isn't working. Tried another one. 20,000 words of that isn't working. 20,000 words of the next one isn't working. And then my wife said, go back and finish one of them. So I picked the best one, which turned to the Gutter Prayer eventually, and started with that again. And I think
the key that let me actually finish the book and get going with it was writing a character, Carrie, who is just so impetuous that she would jump at any plot hook I gave her. And basically, the slightest hint of something weird going on, she'd run off and investigate it. So now I had this character who, at that point, didn't have many characteristics beyond will go and do stuff, but that was enough to get things going. And if you have a character whose defining thing is impetuousness, you want a sort of counterpoint to that. So you have a character who's slower and more thoughtful, and I sort of literalize that metaphor by going, okay, slower and thoughtful, and also he's turning to stone. And then I wanted a third point of view, more almost in the first chapter, like structural reasons, to have someone do stuff over here. I went, I like ghouls, I'll throw in ghouls. That's where Rat came from. At the start of the book, I didn't plan the book out in advance. It was very much finding my path. So at the start, the characters are very much like, almost functional archetypes. This character needs to go and do stuff. This character is going to say, we shouldn't do stuff. And this character is going to stand over here and go, ha, 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 ha. But then, as they sort of accrete more elements, they got to basically explore different aspects of the setting, and to do that, they need the backstory. So Carolyn has her backstory about being part of this once great family, which is now disgraced, and how she ran away from her destiny, and that sort of was a window into the higher echelons of society. Spar has connections with the Thieves Guild, and that gave you the whole lower aspects of the city and its class wars and its upheavals. And then Rat gives this inhuman perspective of the ancient stages of the city and the underworld and how the ghouls interacted with the church, and that basically created the whole aspect of the church, and then that fed into the other characters. Again, you start with a little pebble and it all builds around that. There are probably better, more organised ways to plan a novel, but it was my first time trying to write a full-length novel that wasn't based on existing settings, so I took whatever tools I found actually worked for me and built from there. Lo cierto es que yo me he ganado la vida sobre todo como diseñador de juegos de rol, y básicamente cuando creas un juego de rol lo que estás haciendo es preparar y diseñar un sistema que sirva de apoyo a los jugadores. Les das las herramientas para que los jugadores sean los protagonistas, sean los héroes y disfruten de sus propias experiencias. Y normalmente en las novelas que yo intentaba escribir, lo que me ocurría es que creaba todo el contexto, creaba todo el entorno, pero los protagonistas eran no entidades, no tenían espacio propio como personajes. En algún caso hice un primer borrador de 20.000 palabras, empezaba la novela y llegaba hasta las 20.000 palabras más o menos y decía, esto no funciona, descartado. Luego volví a intentarlo con otra y era, otras 20.000 palabras y no funciona. Luego otra vez más, 20.000 palabras y nada, no sale. Hasta que un día mi mujer me dijo, ¿por qué no vuelves a alguno de esos proyectos que vas descartando y tratas de ver lo que no funciona e intentas acabarlo? Y entonces me di cuenta de que quizás la clave era, volví a que me parecía que era el mejor de los proyectos que había iniciado, y me di cuenta que la clave era intentar crear personajes que funcionaran por sí mismos. Que necesitaba algún rasgo para definirlos. En el caso de Carrie, por ejemplo, es una persona muy impetuosa y me servía como gancho para cualquier argumento que quisiera lanzar. Bastaba tener a alguien que es impetuoso en la trama para poder decir, hay este misterio, pues vamos a investigarlo. Entonces, a partir de ahí conseguías ir avanzando las cosas. Los personajes servían para ir haciendo las cosas, pero claro, como no quería que fueran personajes sin entidad, necesitaba tratar de encontrar algún tipo de equilibrio, buscar algún tipo de contrapunto, y dado que Carrie pues es alguien que es una persona muy impetuosa, quería tener un contrapunto que fuera alguien mucho más lento, mucho más reflexivo. Y alguien lento y reflexivo, pensé, pues si es tan lento y es tan reflexivo y va con tanta tranquilidad, puede ser alguien que se esté transformando en piedra. Y ahí ya tenía el segundo personaje. Y el tercero fue porque, como ya os he dicho, me encantan los ghouls, y lo de Rack fue algo pues no planeado. No me puse a pensar en cada uno de los personajes y la función que iban a desempeñar, sino que simplemente estaba buscando algún tipo de personaje que me permitiera desarrollar la historia. Y cumplían tres funciones muy básicas. Uno era, vamos a hacer esto, el otro decía, no, vamos a plantearnos si lo hacemos o no, y el tercero estaba en el fondo haciendo, jajaja.
El caso es que una vez tuve a los tres, pude empezar a ir construyendo más cosas, pude ir explorando distintos elementos. Hablar, por ejemplo, de la historia de Cari, ver cómo forma parte de una familia de clase alta que ha caído en desgracia, y eso me permitía explorar las capas altas de la sociedad que había inventado. Scar forma parte de una especie de gremio y representa un escalafón mucho más bajo de la sociedad, un escalafón de una clase mucho más baja. Y Rack es el representante del inframundo y además también permite su figura explorar la relación con la creación de la Iglesia. Básicamente tenía ya todos los elementos para ir partiendo y utilizarlo. Es como un pequeño guijarro o eran como pequeños guijarros a partir de los que ir construyendo hasta crear un edificio entero. Y eso es lo que hice para intentar darle forma a la novela. Eso es lo que utilicé al principio, pero luego los personajes fueron creciendo también y usé todas las herramientas a mi disposición para formarlos. Vale, en este momento ya tenemos a todo el grupo de personajes y nos encontramos en medio de una conspiración, ¿no? de un robo. ¿Cómo llegamos hasta allí, vale? ¿Y qué sucede para que todo este plan se vaya al garete? When I started the book, I had no idea what the actual story was. I had these images and concepts that I wanted to play with. I threw them onto the page, abandoned it for a while, came back, and then went, okay, if I take the stuff in this initial 20,000 words as the inviolable foundation, I can't change anything here, I can only build on it. What is the explanation for these events? And I went, okay, I can sort of see how this connects to that, and what's going on and why these things were triggered. And a lot of it was basically just then getting, going from here's the fixed events, here's what they could all mean, and if that's what they all mean, then what are the steps I need to get the characters to that point, and what obstacles can I throw in their path? A lot of it was heavily influenced by Tim Powers' Declare, which is a fantastic novel, where he did a similar technique, only he took events in the real world. He takes the biographies of Kim Philby and his father, St. John Philby, and goes, right, there are all these weird events in their lives. What is the single, simplest explanation for those weird events? And he goes, right, genies. Similarly, it was like, okay, I've got these three characters, some weird stuff has happened to them, it's a weird setting. What is the most succinct, comprehensive, logical is not quite the right word, but satisfying end point for this to get to, and then it was a question of getting them there. But it was more sort of reacting to stuff I'd put down earlier as opposed to planned. Pues lo que pasa con el argumento y con la conspiración es básicamente que intento inspirarme en acontecimientos históricos y al mismo tiempo poner a los personajes en un punto donde haya obstáculos en la trama. Me sirvió mucho de fuente de inspiración de Claire, la novela de Tim Powers, en la que cuenta la historia de Kim Fielding y de su padre, Lord John Fielding, y que trata de explicar todos los acontecimientos extraños que ocurrieron en la vida de estas personas, y la explicación que da es que es por influencia de genios. Y dije, mira, perfecto, me parece fantástica la situación. Tienes un planteamiento muy sucinto, un planteamiento muy concreto de cuál es el entorno en el que se encuentran, hay un elemento de disrupción y necesitas darle una explicación que tenga una lógica interna satisfactoria, y a partir de ahí vas viendo cómo reaccionan los personajes a cada una de las cosas que les van sucediendo. Vale, una cosa que pasa al final de la trilogía es que Gerdon llega un momento en que se te queda pequeño como narrador, por lo cual a partir del segundo libro tienes que expandir este mundo y salir de la ciudad. ¿Qué nuevas perspectivas o cómo pudiste transportar todo este universo que tenías dentro de unos límites de una ciudad al universo expandido del libro? Well, the Gutter Prayer, the first book, was written as a standalone. I wrote it without any
understanding how it would be published or what was going on. It's like just done. I'll do one novel to prove I can write novels. And then when I sold it to Orbit, they said we want to do a 2-book deal. And I went, no, it's one book. No, we want another book in that setting. And I'd created this whole God's War outside the city, mainly just to be able to throw out interesting, like, and then there's a man eaten by his own teeth, and I've seen horrible things in the wars, without any plan on what that would actually mean, or that I never thought would actually go out there. So for the second book, it was very much trying to basically take stuff I had no intention to do anything with and going, okay, how can I make this make sense? How can I, find the useful parts of this? So I cursed myself quite often writing the second book for what I'd done in the first book. But yeah, second books are a very strange experience because for the first book you've got years to. There's no timetable, there's no schedule. You can take as many wrong turnings and drafts as you want, and then you go, okay, sold this book. We want another one in a year's time. Off you go. So yeah, the second book is always a panic. Pues lo que pasa es que había concebido la obra original como una novela unitaria, como autoconclusiva y nada más. Simplemente para entretenerme, había ido lanzando referencias aquí y allá, cosas que podían estar pasando en el mundo al margen de la ciudad. Hablar de que había una guerra fantasma y de que si se podían comprar dientes y de que si no se quede una batalla y cosas por el estilo, pero eso lo lanzaba simplemente por entretenerme, por divertirme un poco. Lo que ocurre es que cuando el libro funcionó bien y surgió la posibilidad de hacer una segunda entrega, me di cuenta de que lo que tenía que hacer era salir al mundo que había ido insinuando y creando en la primera. Y claro, lo que me había parecido muy divertido en la primera novela, ahora me suponía un verdadero quebradero de cabeza, porque tenía que darle sentido a todas esas tramas, a todas esas referencias que había ido abriendo. Y por supuesto me maldije a mí mismo en más de una y de dos ocasiones mientras escribía el segundo libro. Porque un segundo libro es una experiencia muy extraña, os lo aseguro. Cuando escribes tu primera novela, lo haces para ti, lo haces sin plazos, lo haces sin fechas de entrega, lo haces, pues simplemente dando los giros que te parece, cambiando las cosas como te viene en gana y probando. Pero si ese primer libro se publica y tiene éxito y te dan un contrato para el segundo, dicen, vale, muy bien, a la majete, ahí tienes el contrato, 1 año para escribir la segunda novela. Con lo cual, la segunda novela se convierte realmente en un ataque de pánico. ¿Estamos a tiempo para la pregunta o ya? Pues sí. Como bien dices, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el acto de ser escritor de novelas es muy personal, porque es un mundo que tú estás creando y es una historia que tú estás desarrollando en tu cabeza para que luego la gente conozca. Como creador de rol, de juegos de rol y de módulos y aventuras, es completamente distinto. Es un acto cultural que tú compartes con todo el mundo a la vez que va creciendo ese universo. ¿En cuál de los dos te sientes más cómodo? ¿Y cuál crees que es la clave como creador de historias que diferencia una y otra? Yeah, I mean, I still feel much more comfortable in role-playing games, partly because of experience, but also partly because it's a collaborative art, and you're aware that you're whatever you're writing will be handed to a games master, and they'll work with it. Actually, I was thinking that it's really similar to this interview, in that I give my English answer, but then it gets translated to Spanish, and I have no idea what the Spanish version is like. So if the interview goes terribly, I can just blame Diego, which means I'm much less nervous than I would be normally if it was a pure English interview, which is an interesting thing I've observed. I mean, the big difference really is in a role-playing game, you're trying to support the story the players are making. You're giving suggestions, you're giving options, you're giving frameworks, you're giving ideas, you're giving seeds, but what happens at the table is what really matters. With a novel, you're sort of stand around and go, this is my story, there's no story like it. It's like, it is my particular vision for the world. And that's a big psychological change that I have to make. Like, for example, I write all my role-playing stuff in Microsoft Word, and I write all my novels in Scrivener, not because I'm using the tools particularly by their program, but because it's a different mindset, and having a different just look at the screen helps me switch between the two.
Yeah, I mean, they're both wonderful art forms. And I'm trying to, like, now with the role playing, to bring some of the stuff from novels back in, to like try and do more sort of character-driven stuff and have a more of an awareness of story structure in the games. But yeah, I people always say, like, "Oh, does like your role-playing background help you in novels?" And I sort of go, yes, to a degree, but you could also do too much role-playing. I think I did, because like I had great trouble starting novels. So I think there's a sort of happy midpoint between being an expert in role-playing games and being an expert in novels that you should aim for, as opposed to going super deep into one and then trying to switch over to the other. Pues la verdad es que me siento más cómodo probablemente cuando escribo juegos de rol, básicamente porque es donde tengo más experiencia y además también porque es un arte colaborativo. Es curioso porque estaba pensando que es un poco como tener una charla como esta que tenemos ahora, donde yo estoy dando las respuestas en inglés y las están traduciendo al castellano. Y claro, no tengo ni idea de si la traducción es fidedigna o no, si está bien o no, si algo está mal, le echas la culpa a Diego. El caso es que me pongo más nervioso con este tipo de charlas que si fuera una charla solo en inglés, porque hay alguien más que participa en el proceso. En cambio, cuando escribes la novela sería como dar la charla solo en inglés, porque está solo en mis manos. Es muy difícil saber cuál va a ser el resultado de un módulo que hayas escrito en un juego de rol. Cuando escribes el juego de rol, lo que persigues es establecer un marco que sirva para dar apoyo a los jugadores. Les puedes dar sugerencias, puedes poner herramientas a su disposición, pero al final la historia es lo que se cuenta cuando estás sobre la mesa echando la partida. En una novela no, puedes decir en plan, este es mi universo y esta es la historia que voy a contar y esta es una visión absolutamente única que le estoy regalando al mundo. Supone, por tanto, un cambio de enfoque psicológico. Cuando escribo los módulos o juegos de rol, los escribo con Word como procesador de texto, pero en cambio escribo las novelas en Scrivener. Y lo hago básicamente porque las pantallas de ambos son distintas y así puedo hacer también un cambio de mentalidad. Puedo ir cambiando de mentalidad al ver que el aspecto de la pantalla es absolutamente distinto y eso me ayuda mucho a ir cambiando de enfoque en el trabajo. Son dos formas de arte maravillosas. Me encanta el hacer que los personajes vayan creciendo, desarrollar la estructura de una historia y me hace gracia que muchas veces me dicen, pero ¿por qué no te dedicas solo a ser novelista o por qué no te dedicas solo a ser diseñador de juegos de rol, que estás teniendo éxito relativamente en ambas disciplinas? Digo, pues porque no puedo, porque necesito tener un punto intermedio en el que estén ambas disciplinas presentes en mi vida, meterme una temporada muy en profundidad en una para luego poder dedicarme a la otra. Vale, ya nos están diciendo que tenemos que cortar. Muy rápido, deciros que va a haber más Harry Harrahan en el festival, va a tener una charla sobre rol, sobre toda su obra de Tolkien, la cual puede ser es apasionante, y sobre toda su otra dilatada carrera de rol, que tocará toda su obra en general. Con lo cual, si queréis más Harry Harrahan, lo tendréis. Gracias.